Muy buenas noches, señores estudiantes, bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Compañera Marita, buenas noches, Buenas noches. bienvenida. Ivania, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Doña Marita, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenas noches, compañero Fabián, bienvenido. Un gusto tenerles a cada uno de ustedes en el desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles saludar. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos con el desarrollo de las actividades correspondientes al área de ciencias sociales. Vamos a ver en primera instancia, vamos a ir analizando y vamos a ver el material que ustedes tienen de tarea para la presente semana. Iniciamos ustedes, de hecho, y ya debieron haber revisado la plataforma que se encuentra habilitado desde el día lunes. Formato para recursos de aprendizaje de tareas, nombre de la asignatura, Ciencias Sociales. El tema de la unidad 7 es el mundo en el siglo XIX y el imperialismo. El tema correspondiente a los temas número 2, que son definición y características del imperialismo y del neoliberalismo al militarismo, que es lo que nosotros vamos a desarrollar en esta clase. El tipo de tarea y el objetivo de la tarea de ustedes es materia que ustedes tienen que leer y enterarse de qué se trata, cuál es el objetivo. En relación a las instrucciones, recuerden que aquí se encuentra estipulado la tarea que tienen
tienen que hacer. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 7, tema número 2. Pueden ampliar la información del contenido de su tarea obviamente en otras bibliografías de ser necesario. Aquí en la parte que está subrayada de amarillo, ya saben, eso es la parte que ustedes tienen que resolver. Responda a las siguientes preguntas. En primera instancia dice, defina con sus propias palabras qué entiende por imperialismo. Ahí tienen que un poco ustedes razonar y estructurar con sus propias palabras qué es el imperialismo. Por favor, traten de hacer por lo menos con la respuesta que contenga por lo menos unas 3 a 4 líneas. No quiero que me respondan en una sola línea porque prácticamente es como no haber hecho nada. La siguiente dice, ¿cuáles son las características del imperialismo? Obviamente, igual aquí sí es contundente, es bastante la respuesta. La siguiente dice, determina las características del neoliberalismo. De igual manera, la siguiente dice, comente en pocas palabras qué sucede con la libertad de expresión en el militarismo. ¿Será que hay? ¿Será que no hay? Ustedes tienen un poco que investigar, igual tienen que responder de forma contundente. Y a continuación tenemos ¿cuáles son los eventos más relevantes del intervencionismo en Latinoamérica? Que también son los temas que nosotros vamos a tratar en el desarrollo de esta clase. Ya, entonces esos son los temas que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana. Tienen obviamente que entregar el trabajo, ya saben, de forma escrita, clara y ordenada. Antes del desarrollo de todas estas actividades, ustedes tienen que cumplir con la rotulación de la hoja y obviamente cumplir con todos los datos que se solicita en el encabezado. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos los espacios de entrega de la presente tarea. Estamos en unidad número 7, definición y características del imperialismo, del neoliberalismo y el militarismo. Esos son los temas que vamos a tratar en esta semana, correspondientes a la semana número 2 del 6 de marzo del 2023. En relación a la entrega de actividades, esta tarea permite entregarse desde el 6 de marzo, la fecha límite de entrega es el 31 de marzo y la fecha de publicación será hasta el 5 de abril del 2023. Esas son las consideraciones en cuanto al desarrollo de la tarea que ustedes tienen preparadas para la presente semana. Esas son las consideraciones. Vamos a iniciar con el desarrollo del contenido, del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Que ustedes aparte también tienen un poquito más que leer, que razonar en relación al contenido del tema. Y vamos a ver el mundo en el siglo XIX. Y especialmente vamos a ver esta etapa bastante considerable dentro de la historia de la evolución misma de las sociedades, de la estructuración de las sociedades, como es el imperialismo. Vamos a ver qué sucedió durante este proceso y especialmente durante el siglo XIX. Al estudiar la antigüedad, se habla de los imperios, el imperio romano, por ejemplo. Luego hablamos del surgimiento del imperio español, tras la conquista de América y de otros imperios como el británico o también el portugués. Esos fueron los más preponderantes, los que tuvieron una participación bastante destacada durante el siglo XIX. A finales del siglo XIX vuelve a aparecer esta palabra, pero con un nuevo significado, pues los historiadores identifican al periodo de 1871 a 1914 como la era del imperialismo. En el bloque anterior vimos la lucha por la posesión directa del territorio mundial que se dio durante el siglo XIX. A veces se confunde ese fenómeno con el imperialismo, pero en realidad fue el preludio del imperialismo, eso quiere decir la antesala del imperialismo, el que realmente comenzó como resultado del hecho de que de la división del mundo estaba ya completa. Entonces ahí tenemos una serie de eventos en los cuales se van a determinar todos los procesos, vamos a ir determinando ya todos y cada uno de los procesos que se vinieron dando durante el proceso del imperialismo.
Entonces aquí vamos a ver a continuación, vamos a ver todos los eventos que se vinieron determinando. Definición y características del imperialismo. Vamos, aquí es indispensable, obviamente, que pongan atención porque de aquí igual han de salir preguntas para el próximo test. El imperialismo es una etapa especial del desarrollo del capitalismo. Hay una frase de Vladimir Lenin, el líder comunista ruso que todos conocemos o alguna vez hemos escuchado, que es citada por los historiadores, sea de izquierda o no. Si es necesario dar la definición más breve del imperialismo, deberemos decir que imperialismo es la etapa monopólica del capitalismo. Aquí están, en esta frase de Lenin, prácticamente aquí estamos determinando cuál fue el proceso. Prácticamente fue una transición, fue una delegación del imperialismo, de la etapa monopólica del capitalismo. Fue solo un traspaso del imperialismo al capitalismo. Eso fue toda esta etapa en relación a los procesos históricos que se vinieron desarrollando en el desarrollo de la misma. Las 5 características principales de esta etapa mencionadas por Lenin, que en 1916 escribió el libro El imperialismo, etapa superior del capitalismo, para tratar de explicar lo que acontecía, son los siguientes. Primero, el rol decisivo de los monopolios. ¿Qué son los monopolios? Prácticamente son el control de las dinámicas de producción, el control del comercio, determinado en una sola persona o en un solo grupo de personas. Es como decir, les pongo un ejemplo. Por ejemplo, alguien tiene bastante dinero y decide ponerse una panadería y resulta que es demasiado bueno el negocio y empieza a expandir su negocio por toda una ciudad y no permite que otras personas intenten poner un negocio similar al que tiene. Prácticamente eso se transforma en un monopolio porque controla un determinado sector y obviamente no permite que exista la libre competencia, lo que hoy en día existe en los diferentes mercados, sino que controla él solo y solo a él pueden comprar y solo él puede vender. Entonces, cosas similares, esa es una etapa en cuanto al monopolio. Otra de las características es la mezcla del capital industrial y del financiero. Se van entremezclando, se van relacionando de forma directa, a tal punto que pasan a ser propietarios tanto el sector financiero del industrial y el industrial del sector financiero, viceversa. Eso quiere decir que los mismos dueños, las mismas personas, los mismos propietarios controlan ambas estructuras dinámicas de la comercialización, tanto la industria como el sector financiero. Otra de las características es el predominio de la explotación de capitales sobre la exportación de productos. Es otra de las características predominantes de esta división. También podemos mencionar la división del mercado mundial entre monopolios capitalistas y la competencia mutua. Prácticamente esto, obviamente, de grandes productores, obviamente que están dentro de las estructuras monopólicas. Y por último podemos mencionar la culminación de la división territorial del mundo. Prácticamente aquí vamos viendo y vamos a analizar todos los procesos que se fueron determinando a partir de la creación del imperialismo, pero también del socialismo que mucho hemos escuchado en las últimas décadas, que obviamente también ha cambiado mucho la estructura de los territorios a nivel global. Para ahorrarse costos, mejorar la tecnología y enfrentar la competencia, diferentes empresas pequeñas formaron conglomerados medianos, los que a su vez absorbieron otros conglomerados y empresas para construir grandes corporaciones. Dicho de otras maneras, en el desarrollo industrial, en el desarrollo de las empresas, siempre van a existir empresas pequeñas, empresas medianas y empresas grandes. Y esto viene a ser como la cadena alimenticia que nosotros habíamos visto en ciencias naturales. La más grande va absorbiendo, se va comiendo a la más pequeña, hasta formar grandes corporaciones, hasta formar inmensas corporaciones. Podemos mencionar aquí a nivel nacional, por ejemplo, ustedes han escuchado de la corporación favorita, por ejemplo, que es propietaria de la mayoría de los supermercados a nivel no solamente del Ecuador nacional, sino también a nivel de Latinoamérica. Ellos controlan la producción,
controlan el comercio de los productos de primera necesidad a nivel de la región, por poner un ejemplo. La lógica del proceso condujo a estas a formar carteles, es decir, arreglos para controlar precios y mercados sin hacerse daño entre ellos, obviamente obligando al consumidor final a comprar en determinados lugares y debajo las condiciones de estos carteles. Esta es la característica del monopolio. Pocas empresas que se reparten el mercado absorben o destruyen a las empresas que están en su camino, o sea, en su territorio o en países extranjeros. De allí en adelante, las multinacionales, estas son las empresas que actúan en muchos países, han jugado un papel cada vez más decisivo en la economía mundial. Dentro de estas, si nosotros podemos poner ejemplos, las multinacionales, nosotros podemos mencionar, por ejemplo, a Coca-Cola. Coca-Cola es una multinacional que está presente a nivel global y que no permite que exista o que surja otra empresa que pueda competir con la producción de gaseosas. Solo otra transnacional como es Pepsi trata de hacer la competencia, pero no le permite, en este caso de Coca-Cola Company, surgir como empresa. Otras características, otras multinacionales, por ejemplo, podemos hablar de KFC, podemos hablar de McDonald's dentro de las comidas rápidas, que son prácticamente quienes controlan el mercado, quienes controlan la producción, quienes controlan el comercio, una serie de actividades dentro de esta etapa de comercio. Vamos a continuar, dice hasta ostentar, obviamente, todo este proceso en el rol determinante que tiene ahora cada una de las empresas. Todo este proceso estuvo unido al surgimiento de las compañías anónimas. Es una forma también de estructuración dentro de la economía. Las compañías, cuando ustedes ven SA, sociedad anónima, o sea, compañías de características anónimas, aquellas que en su capital está dividido en acciones que pueden estar en manos de un grupo reducido o venderse públicamente a quienes deseen invertir, para lo que existe o se creó a nivel global lo que se conoce como la bolsa de valores, a través de las cuales se venden todas las acciones de las multinacionales, de las grandes empresas a nivel general. Y al crecimiento también de los grandes bancos de depósito e inversión. Con estos mecanismos, las inversiones en el exterior se han cuadruplicado. Obviamente han detentado una serie de procesos y organismos económicos, los cuales han fortalecido, han enriquecido, han creado grandes monopolios, grandes familias que controlan la economía a nivel global. Dentro de ellos, no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, la familia Rockefeller. La familia Rockefeller es una de las familias más poderosas a nivel mundial, quienes están controlando los diferentes mercados a nivel global en todas las divisiones que puedan existir. En cuanto a la determinación, a esta palabra América para los americanos, vamos a ver qué es lo que significó, especialmente al final de la liberación de todos los imperios que obviamente conquistaron el territorio americano. Esta frase América para los americanos, determinado por James Monroe, fue que prácticamente una advertencia tanto para España, Portugal e Inglaterra, que no debían continuar con los procesos de conquista en España, porque obviamente se habían estructurado y se había creado un nuevo gran imperialismo que era los Estados Unidos. Y obviamente a ellos no les interesaba que este tipo de imperios, obviamente, traten de reconquistar los imperios que habían perdido en una etapa de la historia en la que obviamente se liberaron todos los territorios latinoamericanos. Vamos a ver, en este sentido, James Monroe, quinto presidente de los Estados Unidos, pregunta de examen, durante el año 1817-1825, proclamó en el año 1823 la tesis de que las potencias europeas ya no debían colonizar las Américas o inferir en los asuntos de las naciones soberanas localizadas en esta región.
A cambio, Estados Unidos planeaba permanecer neutral en las guerras entre potencias europeas y en guerras entre las potencias europeas y sus colonias. Sin embargo, si estas guerras posteriores ocurrían en las Américas, Estados Unidos vería tal acción como hostil contra sí mismo. Este famoso estatuto es conocido como la Doctrina Monroe, que se resumía en la frase América para los americanos. Eso quiere decir prácticamente un nacionalismo extremo a nivel del continente, lo que podía traducirse como en efecto sucedió en América para los estadounidenses, fue hasta cierto punto una declaración anticipada de que Estados Unidos se convertiría a lo largo del siglo XIX en la potencia hegemónica en el continente y desplazaría a Gran Bretaña, combinada con la tesis de destino manifiesto, que fue la justificación perfecta para la expansión territorial y la hegemonía política. Al inicio, el destino manifiesto era la tesis que Estados Unidos estaba destinado a expandirse desde las costas del Atlántico del Pacífico, expresada por primera vez en un artículo de prensa para justificar la guerra contra México, por ejemplo, pero luego la tesis evolucionó para dar argumentos en favor de otras adquisiciones como las de la Alaska, de Hawái, de Samoa, Puerto Rico, las semicolonias en Panamá, entre otros territorios latinoamericanos que fue también de una forma dominando los Estados Unidos. Dicha expansión, decían políticos y periodistas, no solo era buena, sino también obvia, manifiesta y certera en relación a los intereses que iba desarrollando en aquella época los Estados Unidos. Otro de los aspectos bastante preponderantes es del colonialismo al militarismo. Es una etapa también bastante importante dentro de la evolución que se fueron dando en los territorios latinoamericanos. Las corporaciones dejaron claro a sus gobiernos que si tenía que hacer comercio o inversión fuera de Europa, entonces también era necesario que hubiera un sistema político y legal para protegerlo. Lo mismo sucedió con Estados Unidos y más tarde con Japón. Ya vimos que en África y partes de Asia durante el siglo XIX se impulsó el control colonial directo, como no podía ser de otra manera. Esta agresiva política llamada neocolonialismo fue una constante fuerte de los conflictos, innumerables choques y guerras, de mayor a menor monta, que mantuvieron ocupados a los continentes, un frenesí por las tierras y la conquista y la obtención de súbditos. La consecuencia fue el crecimiento del armamentismo. Eso quiere decir, cada uno de los países desarrolló una carrera por adquisición y producción de armas, cuya fabricación alimentó la expansión industrial, situación que dio lugar a un círculo vicioso: guerra, producción, industrial, crisis, guerra. Prácticamente todas las industrias dejaron de producir autos, dejaron de producir electrodomésticos y las actividades que más réditos económicos desarrolló fue las carreras armamentistas, es decir, la producción de armamento para vender a cada uno de los países. Este proceso adquirió trágico nitidez durante el siglo XX con las dos guerras mundiales que nosotros hemos visto y que hemos analizado y que iremos analizando periódicamente también más adelante. En cuanto a las inversiones en el exterior hacia el año 1914, nosotros vamos a ver que en relación a los países y el monto en miles de millones de libras esterlinas, cuánto fue la inversión que se dio. Por ejemplo, Inglaterra durante el año 1914 tuvo una inversión de 4.000 millones de libras esterlinas, Francia de 1.766 millones de libras esterlinas, Alemania 1.376 millones de libras esterlinas y Estados Unidos 513 millones de libras esterlinas. Todos estos montos destinados directamente a la guerra, a la adquisición de armamento para poder desarrollar todos los procesos de expansión que se fueron desarrollando.
Aquí tenemos una línea de tiempo, esta es una línea de tiempo desde el año 1845 hasta 1914 y 1916, con todos los eventos más preponderantes que se dieron durante toda esta etapa, especialmente las principales intervenciones que tuvo Estados Unidos en los diferentes espacios de los suelos, del suelo o de los territorios latinoamericanos. En el año 1845, Texas es anexado a Estados Unidos. Durante la final de esta época, tras ser invadido por Estados Unidos, México le entrega el 40% de su territorio a California, dentro de ellos California, México y Arizona, que entrega a los Estados Unidos. Durante el año 1855 a 1857, el estadounidense William Walker y sus filibusteros se apoderaron de Nicaragua, y obviamente al final este fue derrotado y tuvo que huir de lo que hoy es el continente nicaragüense. En el año 1876, nueva intervención de Estados Unidos a México. En el año 1898, tras la Guerra de España, Estados Unidos se queda con Puerto Rico, Guatemala y Filipinas, y como interventor en Cuba, también interviene en Cuba. En 1903, desembarco de Estados Unidos en Panamá, la que poco después proclamaría su independencia de Colombia. Se dividiría, se separaría Panamá de Colombia. También tuvo mucho que ver Estados Unidos en todos estos procesos. 1905, intervención de Estados Unidos en República Dominicana. En el año 1910, desembarco de marines durante la invasión, obviamente, a los territorios de México, ocupación de Honduras por Estados Unidos, y también se dieron durante el año 1914 la invasión norteamericana a México durante la Revolución Mexicana. Así que siempre ha estado Estados Unidos interviniendo, metiendo las narices en diferentes procesos bélicos que se fueron dando en relación a la expansión de territorios a nivel de los países latinoamericanos. Vamos a ver, esto fue, como puede ser también positivo, también es bastante negativo, especialmente para los intereses económicos y políticos de cada una de estas regiones. El intervencionismo en América Latina, justamente lo que acabamos de ver en la línea de tiempo, vamos a ver un poco más dentro de esta explicación. En América Latina, por el contrario, había ya un sistema legal que era suficientemente estable para que prosiguieran la inversión y el comercio en todos los sectores. La intervención abierta de Gran Bretaña fue pocas veces necesaria. Fue lo que se le llamó la diplomacia de las cañoneras. Prácticamente vamos a ver en qué consistió esta parte. Es decir, el envío de algunos barcos para bloquear el principal puerto y obligar a que las cosas se hicieran en beneficio de los inversionistas o comerciantes británicos. Ocurrió en o lo que hoy es Argentina, en Buenos Aires, durante el año 1808. También se desarrolló en Nicaragua durante los años 1841, 1848, a lo largo de la década de los años 1850 y de nuevo en el año 1874. Ese fue las etapas y los sectores donde se desarrolló la famosa diplomacia de las cañoneras. Con más frecuencia fue suficiente ejercer presión diplomática o facilitar armas y financiamiento a sus aliados, como en las guerras de Paraguay y el Pacífico. Lo mismo hizo Estados Unidos, financiamiento de armas y diplomacia de las cañoneras, sobre todo conforme crecía su flota de barcos, su flota militar, obviamente les transformaría en una gran potencia. Varias veces hizo presencia en los puertos de América Latina para presionar en favor de sus intereses nacionales. En este caso, obviamente, tal como lo hemos mencionado en la línea de tiempo que hemos visto anteriormente. Esos son los eventos más preponderantes, pero vamos a ver un poquito más en lo que nos resta de tiempo. Vamos a ver un poquito más en relación a los eventos que se vinieron desarrollando durante todas estas épocas y especialmente sobre la intervención que hizo Estados Unidos en todos estos procesos bélicos que se fueron
perdón, que se fueron desarrollando en América Latina. Y vamos a ver un poco más sobre el intervencionismo estadounidense en América Latina. El imperialismo capitalista, ya saben, los capitalistas corresponden a los Estados Unidos. Durante la primera mitad del siglo XX, el desarrollo de los países latinoamericanos estuvo fuertemente marcado por la presencia y el fortalecimiento de los Estados Unidos de América como un imperio capitalista, pues en estos años ejerció una hegemonía sin precedentes sobre el continente americano en el contexto del debilitamiento internacional de Europa. Prácticamente Europa empezó a menguar en cuanto a su potencia, en cuanto a su estructura, pero empezó a crecer los Estados Unidos, empezó a fortalecerse los Estados Unidos. En concreto, los norteamericanos se aseguraron de obtener recursos naturales, tales como el petróleo, plata, zinc, cobre, caucho, madera, azúcar, implementaron industria pesada, controlaron rutas estratégicas, por ejemplo, el canal de Panamá que fue construido, y obviamente ellos hasta el momento tienen el control de ese canal, obviamente como un método de paso que permite o facilita el comercio con Europa. Consiguieron fuerza de trabajo barata, conquistaron mercados de consumo y afianzaron el dominio sobre las transacciones financieras. Esto es el intercambio monetario, los bancos, las bolsas de valores y como tenemos hasta la actualidad, nosotros vivimos, aparentemente vivimos en una libertad, pero vivimos presionados, controlados a través del dólar, que en este caso a Ecuador obviamente le vende esta moneda para poder seguir desarrollando los procesos de intercambio comercial. En materia económica, la penetración del capital estadounidense se logró a través de bancos como el National City Bank, que tenía ya en 1926 un total de 42 sucursales en 9 países. Malawat 2010 lo menciona de esa manera. Y la creación de bancos centrales. Estos bancos y otros más se dedicaron a prestar dinero para financiar obras públicas y actividades productivas. Malawat además señala que en la década de 1920 los Estados Unidos invirtieron cerca de 5 millones de dólares, una tercera parte de su inversión, de inversiones mundiales en América Latina, donde 5 países recibieron más de 3/4 partes, dentro de ellos Cuba, Argentina, Chile, México y Brasil. Durante el régimen de Plutarco Elías Calle, entre los años 1924 y 1928, se colocaron la Ford, Colgate, Palmolive, British American, Tabaco e Internacional. Match desde finales de la Primera Guerra Mundial hasta la Gran Depresión, el crecimiento del intercambio comercial de los Estados Unidos con América Latina creció de manera importante hasta alcanzar un total de un 110% de importaciones y 161% en exportaciones. Entonces, el siguiente cuadro cronológico prácticamente va a ver cómo recopilan todos estos eventos o todas las intervenciones militares más importantes de la época, desde 1906 a 1941. Estas muestran que el interés de los Estados Unidos fue más que nada imperialista. Eso quiere decir que de controlar todos los todos los mercados mundiales de la región, especialmente de los países que están conformando América Latina. Dentro de estas intervenciones militares en América Latina podemos mencionar las siguientes, y vamos a ver. En el año 1906, las intervenciones norteamericanas en Cuba, que en 1855 representaron 50 millones de pesos cubanos, alcanza la cifra de 200 millones. En agosto de ese año estalla una insurrección contra el presidente títere de Estados Unidos, Estrada Palma, quien solicita la intervención militar de Estados Unidos. Los norteamericanos desembarcan y designan como interventor a William Taft, quien obviamente no duraría mucho tiempo en el poder. Obviamente ya se vino una serie de eventos de control de la isla. En 1907, República Dominicana, Estados Unidos consiguió que el gobierno dominicano le otorgara la recaudación de los ingresos en relación a las aduanas.
estatus que se mantendría por 33 años consecutivos. Durante el año 1908, tropas norteamericanas intervienen en Panamá. En la próxima década lo haría 4 veces más. Durante el año 1910, los marines yanquis ocupan Nicaragua para sostener el régimen de Adolfo Díaz, que también era parte de todo este proceso de control que iba desarrollando los Estados Unidos, estaba pegado al capitalismo. Durante el año 1911, México, para proteger a ciudades norteamericanas, el presidente William Taft ordena el desplazamiento de 20,000 soldados a la frontera sur y 8 buques de guerra frente a las costas de California. Durante el año 1912, los marines norteamericanos invaden Nicaragua y dan comienzo a una ocupación que se mantendrá casi continuamente hasta el año 1923. Ese mismo año, durante el año 1912, el presidente Taft declara: no está distante el día en que 3 estrellas y 3 franjas en 3 puntos equidistantes delimiten nuestro territorio. Uno en el Polo Norte y otro en el Canal de Panamá. Por favor, al compañero que me acaba de activar el micrófono, téngame la bondad de apagar. Y estamos cerca de acabar clases. Y eso interrumpe el sonido que lo hace. Marta, por favor. Incluso me está poniendo hasta música. Marta Jacob. Continuamos en esta última parte. Durante el año 1914, la Marina de Estados Unidos bombardea la ciudad portuaria de Veracruz, un ataque aparentemente motivado por la detención de soldados norteamericanos en Tampico. El gobierno mexicano se disculpó, pero el presidente Woodrow Wilson ordena que la Armada ataque a Veracruz. 100 soldados mexicanos, varios cadetes de la Escuela Naval y grupos civiles resisten con heroísmo. Hay 300 muertos, los ocupantes permanecen durante varios meses detenidos en esos sectores. Y así una serie de intervenciones nada positivas que se vinieron dando por parte de los Estados Unidos y obviamente que se queda pendiente para la próxima clase debido a que llegamos ya a la parte final. En conclusión, todos los eventos de intervencionismo que tuvo los Estados Unidos en suelo americano y en el desarrollo de cada una de las naciones, obviamente fue bastante peligroso, bastante nocivo. Dentro de ello podemos mencionar el famoso Plan Cóndor, que también afectó a nuestro país, obviamente con las dictaduras militares, quienes obviamente fueron protegidas y orquestadas justamente también por los Estados Unidos, con la finalidad de que el socialismo no alcance a controlar estos territorios y fueron